Cordial saludo, mi nombre es Mauricio Barrios, pertenezco al SEAD Palmira, el curso de Fisiología Vegetal. El presente video es con base en el desarrollo de la sustentación de la actividad final del curso. En esa presentación pues voy a hablar sobre dos propuestas de estrategias de manejo fisiológico en el cultivo de la papa. Papa, Solanum tuberosum. Esta especie fue domesticada hace unos 8.000 millones de años por los habitantes del plano andino y los alrededores del lago Titicaca. Esta especie podemos ver que este alimento ha llegado a los principales platos de prácticamente todo el mundo, contribuyendo de esta manera en la lucha en alimentar a la humanidad, una humanidad que día a día va en aumento. Y pues nuestro país eh, tiene excelentes climas, excelentes suelos para el desarrollo, el cultivo de este tipo de alimentos. Eh, Como objetivos de esta presentación, vamos a mirar las respuestas fisiológicas en el cultivo de la papa como consecuencia del estrés abiótico. Estrés, cuando hablamos de estrés abiótico nos referimos a todo estrés que afecte directamente el cultivo como consecuencia del factor ambiental. Otro objetivo, vamos a mirar que mediante el análisis de crecimiento se determinan los grados días acumulados. Análisis de crecimiento, ciclo biológico. El ciclo biológico de una planta es el momento en el que la planta, pues la semilla es sembrada hasta el momento en que la planta llega a su estado de adultez. Este tipo de cultivo cuenta con un ciclo biológico de 87 días, es decir, 778 grados días de desarrollo acumulado. Esto es en base a un cultivo donde la temperatura promedia fluctuó en unos 16 grados centígrados, con una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados centígrados en promedio, según Aguilar, Carrillo, Rivera y González. Para llevar a cabo un análisis de crecimiento son utilizados diferentes parámetros. Cuando se toma de referencia la producción de materia seca, se puede obtener la tendencia de crecimiento de los diferentes órganos de la planta. El rendimiento de este tubérculo se encuentra determinado por el tamaño del área foliar. Esto es muy importante, por lo que algunas variedades tienen mayores tasas absolutas de crecimiento en etapas iniciales, producen mayor área foliar y logran una mayor producción de biomasas. Este cultivo por lo general no soporta temperaturas inferiores a 0 grados. Dependiendo de la especie varían las condiciones de cultivo. Esto es muy importante puesto que existen una gran variedad de especies de este tipo de vegetal. Este tipo de cultivo se desarrolla de manera óptima en suelos arenosos, sueltos y ricos en humus. Vamos a hablar del estrés abiótico. Hablamos de estrés abiótico cuando se alcanzan los valores cercanos a los menos 45 kilopascales. El nivel del estrés se determina midiendo el potencial hídrico foliar. El estrés hídrico, el déficit hídrico tiene un impacto directo en la fisiología del cultivo, principalmente en los procesos de fotosíntesis, fotorrespiración y respiración. La disminución en la respiración está relacionada con daños en la estructura de la mitocondria.
El efecto sobre la fotorespiración es la transferencia de electrones se reduce, o sea, que se reduce la utilización de electrones para asimilación de dióxido de carbono. Como resultado, podemos ver el cierre estomático. Se reduce el ciclo de Calvin-Benson. Además de esto, se disminuye la síntesis de glucosa, sacarosa, almidón, fructosa, entre otros. El déficit hídrico afecta directamente la producción. Eh, pero podemos ver que hay muchísimas variedades y diferentes variedades de estas generan respuestas rápidas cuando se presentan a periodos de déficit hídrico. Eh, Tales como cierre estomático, ajuste osmótico y aumento del sistema antioxidante enzimático y no enzimático, sin reducir el rendimiento potencial. Podemos ver que este es un cultivo muy resistente al déficit hídrico. Ahora vamos a hablar sobre las respuestas fisiológicas de este cultivo frente al estrés de calor, lo cual es estrés abiótico también. Los tres factores abióticos que influyen directamente y de manera drástica a este tipo de cultivos son los fotoperiodos, las sequías y la temperatura. Anteriormente hablamos de la sequía, ahora vamos a hablar de la temperatura, siendo este último periodo uno de los principales factores que afectan la distribución y la productividad en la papa. El estrés causado por altas temperaturas afecta directamente la producción, siendo este uno de los principales problemas ocasionados es la necrosis por calor interno, siendo este un trastorno fisiológico que produce perdeamiento interno. Este tipo de estrés produce unos cambios importantes en la fisiología de la planta, la anatomía y en la morfología, tales como incremento de la densidad de estomas y tricomas, las reducciones de la conductancia estomática y el cierre y reducción de las células. Como recomendación, yo podría decir como un futuro profesional en agronomía. Mis recomendaciones serían que este tipo de cultivos, este tipo de vegetal, de tubérculo, las variedades son muy extensas. Tiene muchísimas variedades de siembra que los estudios han demostrado que muestran una resistencia magnífica frente a diversos factores como el estrés abiótico. Tener en cuenta el plan de fertilización dependiendo de la especie y que la especie se acople muy bien al clima. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, muy amables.